Bienvenidos estudiantes. En esta oportunidad vamos a explicar espacios vectoriales y combinación lineal. Introducción. Espacios vectoriales real. Los conjuntos R2 y R3 junto con las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar se denominan espacios vectoriales. Como interrogante entonces le planteamos, ¿qué es un espacio vectorial? En el aula, con su docente, podrá desarrollar este quiz para verificar sus saberes previos. Logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante utiliza adecuadamente los axiomas y propiedades de los espacios y subespacios vectoriales en la resolución de diversos ejercicios y sobre esa base resuelve situación de problemas contextualizados al campo de ingeniería que incluyan espacios y subespacios vectoriales y combinación lineal. Contenidos: espacios vectoriales, subespacios vectoriales, combinación lineal, linealmente dependiente e independiente. Espacio vectorial. Definición: un espacio vectorial V es un conjunto de objetos llamados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar. Sea el conjunto V diferente del vacío al cual se le asocia dos operaciones, una interna y otra externa, y X pertenece a V, Y pertenece a V y alfita pertenece a los números reales. Tal que, primero, la suma que va de conjunto V por V a V, entonces X más Y pertenece a V. O sea, dos elementos cualquiera. Si realizamos la operación de la suma, entonces eso pertenece a V. Siguiente, multiplicación por un escalar que va de R por el conjunto V a V, entonces se cumple que el escalar alfita multiplicado por X pertenece a el conjunto V. Axiomas. Además, satisfacen los 10 axiomas enumerados en el siguiente recuadro. Para todo X, Y, Z que pertenecen a V, espacio vectorial, existe un cero que pertenece a V, espacio vectorial, también obviamente el V. Y para todo alfa y beta que pertenece a los reales, o sea, escalares, se debe cumplir estos 10 axiomas. En la primera operación, la suma, A sub 1, que se le conoce como cerradura bajo la suma, dos elementos cualquiera pertenecen, ojo, dos elementos cualquiera, si los sumamos, X más Y pertenecen al conjunto V. Segundo axioma, ley asociativa de la suma de vectores. Podemos asociar adecuadamente, en este caso, vector X más Y, ojo, más el vector Z es exactamente igual al vector X más el vector Y más Z.
Siguiente axioma, ley conmutativa de la suma de vectores. Vector X más vector Y es igual a vector Y más el vector X. Cuarto axioma, ley del elemento neutro aditivo. Vector X más el nulo es igual al vector nulo más el vector X, y eso es exactamente igual al vector X. Y a sub 5, ley del elemento inverso aditivo. Vector X más su vector opuesto, obviamente me reproduce el vector nulo. Son los 5 primeros axiomas respecto a la suma. Ahora, respecto a la multiplicación por un escalar. Cerradura bajo la multiplicación. Un escalar cualquiera multiplicado por el vector X pertenece al vector V. Segundo axioma. Ley distributiva de multiplicación. Un escalar alfita que multiplica al vector X más Y es igual al escalar alfa por el vector X más dicho escalar alfa por el vector Y. Siguiente es segunda ley distributiva de la multiplicación. Si sumamos el escalar alfa más beta por el vector X es igual al escalar alfa por el vector X más el escalar beta por el vector X. Ley asociativa de la multiplicación. Si tenemos la multiplicación de dos escalares alfa por beta por el vector X es exactamente igual al escalar alfa por el escalar beta por el vector X. Ley del elemento neutro multiplicativo. Vector X por el 1 es igual al 1 por el vector X, y es exactamente el vector X. Cabe recordar que para que sea un espacio vectorial debe de satisfacer estos 10 axiomas. Los 5 primeros axiomas respecto a la suma y los otros 5 axiomas respecto a la multiplicación por un escalar. Si falla uno de ellos, entonces decimos que no es un espacio vectorial. Observaciones. Si el conjunto V es un espacio vectorial, entonces cada elemento de V es llamado vector. Un vector de V puede ser una matriz, en general de orden n por m, una función real, ya sea continua, diferenciable o integrable, un polinomio de grado n, un número complejo, un vector de n dimensiones, etc. Cualquiera de esos se va a comportar como un vector. Ejemplo, demostrar que el siguiente conjunto es un espacio vectorial. En este caso, el vector V es Rn y es igual a x1, x2, puntos suspensivos hasta x. Tal que cada una de esas componentes pertenecen a los reales. Resolución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijar 3 elementos de ese conjunto. Entonces, primero, el primer elemento sea X, vector X, componentes
x1, x2, puntos suspensivos hasta x sub n. Siguiente elemento, vector y. Y sub 1, y sub 2, puntos suspensivos hasta y sub n. Y un tercer vector, vector z, z sub 1, z sub 2 hasta z sub n, que pertenecen a Rn. Ahora, tal como hemos visto en la teoría, para verificar si ese conjunto V es un espacio vectorial, entonces debe de satisfacer 10 axiomas. Los 5 primeros axiomas respecto a la suma y los otros 5 restantes axiomas es respecto a la multiplicación por un escalar. Si satisface esos 10 axiomas, entonces decimos que es un espacio vectorial. Caso contrario, si falla en algo, decimos simplemente no es un espacio vectorial. Entonces, ahora nos cabe la tarea de ir probando, ¿sí?, cada uno de esos puntos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Y a eso agregamos, ¿no?, el escalar, ¿sí? Además, el alfita pertenece a los reales. Empezamos, ¿no? Respecto a la primera operación de la adición, se refiere 5 axiomas. A la multiplicación por un escalar, 5 axiomas también. Empezamos. La primera, conocido como la cerradura. ¿Qué nos dice? Entonces, la cerradura nos dice que vamos a elegir 2 vectores y vamos a probar que la suma de esos vectores también pertenece al otro. Entonces, vamos, vector X más vector Y. ¿Quién es el vector X? Es x1, x2 hasta x sub n, más el vector Y. ¿Quién es el vector Y? Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub n. Ahora, eso es posible sumar mediante el álgebra, ¿no? Es posible. ¿Cómo se suma? Componente a componente, ¿no? Entonces, evidentemente, primera componente del vector X más primera componente del vector Y, ¿no? Entonces sería x1 más y sub 1. Y el siguiente vamos a obtener sumando segunda componente del vector X más segunda componente del vector Y. O sea, x sub 2 más y sub 2. Y así sucesivamente hasta la última componente, ¿no? Que quedaría x sub n más y sub n. Y nos damos cuenta claramente que este también pertenece a Rn. Entonces decimos que la cerradura satisface, sí cumple, entonces proseguimos. Siguiente, la conmutativa, ¿sí? Entonces vamos a probar que también la conmutativa satisface, o caso contrario, si no cumple, decimos no es un espacio vectorial. Entonces, vamos a verificar. Partimos, recuerden que es la conmutativa, entonces si me dicen que es vector X más vector Y, ojo, pensando a dónde queremos llegar, me pide la conmutativa, evidentemente tengo que llegar a demostrar que vector Y más vector X debe de pertenecer. Entonces partimos de ahí. ¿Quién es el vector X? Es x1, x2 hasta x sub n. Más vector Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub n. Eso es posible sumar mediante el álgebra y se suma componente a componente, ¿no? Entonces, primera componente de X más primera componente de Y. X sub 1 más Y sub 1. Y segunda componente de X más segunda componente de Y. X sub 2 más Y sub 2. Y así sucesivamente hasta las últimas componentes, que nos quedaría X sub n más Y sub n. Y mediante el álgebra
también es posible expresarlo, ¿no? El x1 más y1 como y1 más x1, ¿no? Del mismo modo, puedo expresarle y sub 2 más x sub 2 y así sucesivamente hasta y sub n más x sub n. Y ordenando y adecuadamente lo puedo reescribir como y sub 1 más y sub 2 puntos suspensivos hasta y sub n más x sub 1, x sub 2 puntos suspensivos hasta x sub n. Y nuevamente, eso lo podría expresar, ¿no? Lo puedo expresar de esta manera. Componente a componente. Sería y sub 1 más x sub 1, y sub 2 más x sub 2, puntos suspensivos hasta y sub n más x sub n. Y en realidad sería esto vector y más vector x. Efectivamente, podemos verificar que satisface la propiedad conmutativa. Como vemos, estos tipos de ilustraciones para verificar los espacios vectoriales son un poquito amplios, ¿no? Debido a que tenemos que verificar los 10 axiomas, ¿no? 5 axiomas en la primera parte y 5 axiomas en la segunda parte, que es respecto a la multiplicación por un escalar. De esa manera se va trabajando y le invitamos al estudiante que lo pueda continuar con los demás axiomas, ¿ya? Entonces, la asociativa, usted plantea, ¿sí? Vector X más vector Y, todo más el vector Z, y obviamente a donde usted debe de llegar, para la asociativa es igual a vector X más el vector Y más Z, ¿no? ¿Qué tal si esto lo dejamos a manera de práctica para que usted se pueda entrenar en el desarrollo y continuar, ¿ya? Evidentemente, al final se llega a demostrar que efectivamente Rn es un espacio vectorial. Subespacio vectorial. Definición. Se dice que H es un subespacio vectorial V si H, ojo, es un subconjunto no vacío de V y H es un espacio vectorial junto a las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para V. ¿Lo tenemos? Un subconjunto H distinto del vacío de un espacio vectorial V es un subespacio de V si se cumplen las dos reglas de la cerradura. Ojo, ya no verificamos los 10 axiomas, sino solo las dos cerraduras, ¿no? De la suma y de la multiplicación por un escalar. Suma, si X pertenece a H, Y pertenece a H, entonces X más Y pertenece a H, la cerradura de la suma. Y en el otro caso, multiplicación por un escalar. Si X pertenece a H y alfita, un escalar, pertenece a R, entonces el alfita por el vector X pertenece a H. Si satisface estos dos puntos, concluimos que efectivamente H es un subespacio vectorial. Vale la pena agregar aquí, todo subespacio de un espacio vectorial V contiene al vector nulo. Un subespacio propio de un espacio vectorial V es un subespacio vectorial V diferente, ojo, del conjunto unitario y cuyo elemento es el vector nulo y el vector V. Tenemos unos ejemplos de mostrar que el siguiente conjunto es un subespacio vectorial de R2.
Dice, donde L es igual a la parejita XY que pertenece a R cuadrado, tal que AX más BY es igual a 0. Para todo A y B que pertenece a los reales. Resolución. Entonces, primero, fijamos, ¿no? Fijamos. Sean los vectores, ojo, vectores MN y el vector PQ, que pertenecen a L, ¿sí? A ese conjunto. Además, el escalar alfita, que pertenece a R. Entonces vamos con la primera parte, sería la primera cerradura en la adición, ¿no? La primera cerradura, solo para el subespacio es solo para el subespacio, solo tenemos que probar las dos cerraduras, ¿no? Vamos. Por la definición de subespacio vectorial, empezamos con la cerradura, la suma, vector mn más vector pq, ¿sí? Eso es posible, sumar componente a componente, quedaría m más p y n más q. Obviamente, si pertenecen a los reales, sigue perteneciendo a los reales, por lo tanto, pertenece a L, ¿sí? De esa manera, lo puedo reescribir en la ecuación original, que sería A por M más P más B por N más Q. Y eso es igual a 0, por condición. Efectuamos y ordenamos, tendría AM más AP más BN más BQ. Ordenando, quedaría AM más BN, que es igual a 0, ojo, más AP más BQ, que es igual a 0, y 0 más 0 es igual a 0, por lo tanto, es verdadero, cumple, satisface la cerradura en la adición. Ahora solo me falta verificar la cerradura en la multiplicación por un escalar. Noten algo que aquí ya no necesitamos demostrar los 10 axiomas, sino simplemente las dos cerraduras, cuando se trata de un subespacio vectorial. Fijamos ahí, un escalar, el escalar alfita por el vector mn, eso es posible por el álgebra, escalar por m y escalar por n, ¿no? Efectivamente, siguen siendo reales que pertenecen a L. De acuerdo a la condición, simplemente nos quedaría alfita por alfita m más b por alfa n, y eso es igual a 0. Factorizamos, simplemente me queda escalar alfa por AM más BN, pero eso por condición es 0. Por lo tanto, un escalar por 0 es 0 y concluimos que 0 es igual a 0. Es verdadero. Entonces, satisface la cerradura en la multiplicación por un escalar. Entonces decimos de manera final, decimos estudiante que cumple las dos cerraduras, por lo tanto, ese conjunto es un subespacio vectorial en R2. Tenemos un segundo ejemplo, dice demostrar que el siguiente conjunto es un subespacio vectorial del conjunto de matrices de 2×2. No necesitamos en este caso también de demostrar los 10 axiomas, ¿no? Sino, como es un subespacio vectorial, solo las dos cerraduras, ¿no? La primera cerradura en la adición y la cerradura en la multiplicación por un escalar. Si satisface, decimos que es un subespacio vectorial. Caso contrario, no es. Esto lo dejamos a manera de práctica para el estudiante. Ahí plantea, ¿sí, mi estudiante?
Ya de acuerdo al ejemplo anterior, usted ya puede ahí ir deduciendo. Lo primero que usted fija dos elementos, ¿no? En este caso, como se trata de matrices de 2 por 2, usted fija esa matriz que tenga esa forma, ¿no? Debe tener esa forma. Dice, es una matriz de 2 por 2, ojo, A, B y menos B, C. Tiene que tener esa forma, ¿no? Repito, A, B, menos B y C. Obviamente, A, B, C que pertenecen a los reales. Entonces, fija la matriz A que tenga esa forma, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A sub 1, B sub 1, menos B sub 1, C sub 1. Y B, que sería A sub 2, B sub 2, menos B sub 2, C sub 2, ¿sí? Siempre debe tener la misma forma. Y a partir de ahí, cerradura. La primera cerradura a la adición, ¿no? La suma. Sumar dos matrices es posible y se suma componente a componente. Le damos un pequeño arreglo y tiene la forma. ¿Observan? Tiene la forma. A sub 1 más A sub 2, B sub 1 más B sub 2, menos B sub 1 más B sub 2 y C sub 1 más C sub tiene la forma. Por lo tanto, sí pertenece, es verdadero. Satisface la cerradura en la adición. Nos falta probar la otra cerradura, que es la multiplicación por un escalar. Efectivamente, escalar alfa por la matriz A, eso es posible porque multiplica a cada componente y obtengo claramente y observo que tiene la forma, ¿sí? Tiene la forma. Alfa por A sub 1, alfa por B sub 1 menos alfa por B sub 1 y alfa C sub 1. Tiene la forma. Concluyo que también efectivamente pertenece. O sea, satisface la cerradura de la multiplicación por un escalar. Conclusión, ya que satisface las dos cerraduras, concluyo que es un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces digo T es un subespacio vectorial de las matrices de orden 2 por 2 con esa condición. Combinación lineal. Dice sea X igual U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, un conjunto de vectores del espacio vectorial V y U minúscula un elemento de V. Diremos que U minúscula es una combinación lineal de los elementos de X si existen escalares, ojo, alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n, tales que se verifica esa igualdad. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a manera de ilustración, sea X igual los pares ordenados 1, 2, 2, 1, un conjunto de vectores del espacio vectorial, ojo, R cuadrada, y 3, el par 3, 4, un elemento de R2. Diremos que el par 3, 4 es una combinación lineal de los elementos de X, ojo, decimos que es, para ello tenemos que demostrar la existencia de dichos escalares, ¿no? Entonces digo, ese par 3, 4, ojo, va a ser igual a un escalar alfa sub 1 que multiplica al par 1, 2 más un escalar alfa sub 2 que multiplica al par 2, 1. Si logramos demostrar la existencia de esos dos escalares, entonces concluimos, ¿no? Es una combinación lineal. Caso contrario, no es una combinación lineal. Desarrollamos, ¿sí? Simplemente vamos a efectuar la multiplicación por el álgebra, ¿no? Primera componente,
3 igualamos a primera componente, que sería un alfa sub 1 más 2 alfa sub 2, ¿no? Luego igualamos segunda componente, que sería 4, y al otro lado tendría 2 alfa sub 1 más alfa sub 2, ¿no? Tenemos un sistema de ecuaciones y simplemente resolvemos y efectivamente, ¿no? Existe el escalar alfa sub 1, existe el escalar alfa sub 2, que es 5 tercios y 2 tercios respectivamente, ¿no? Por lo tanto, entonces concluimos, ¿sí, estudiante? Que el vector 3, 4 es igual, ojo, a 5 tercios que multiplica al vector 1, 2 más 2 tercios que multiplica al vector 2, 1. Es posible, entonces, concluimos que es una combinación lineal, ya que se logró demostrar la existencia de dichos escalares. Sí existen escalares, por lo tanto decimos, es una combinación lineal. Diremos que el vector 3, 4 es una combinación lineal de los elementos, ¿sí? Ya que existen un escalar alfa sub 1 que es 5 tercios y el escalar alfa sub 2 que es 2 tercios. Aquí tienen otro ejemplo. Verifique si la matriz, ojo, 2, 1, menos 1, 3 es una combinación lineal de las matrices, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es verificar la existencia de dichos escalares. Dependencia e independencia lineal. Definición. Un conjunto X, U sub 1, U sub 2, puntos suspensivos hasta U sub n, de vectores del espacio vectorial V es llamado linealmente dependiente, ojo, linealmente dependiente, si existen escalares alfa sub 1, alfa sub 2, puntos suspensivos hasta alfa sub n, no todos nulos, ajá, no todos nulos, tal que alfa sub 1 por u sub 1 más alfa sub 2 por u sub 2 más puntos suspensivos, alfa sub n más u sub n nos reproducen, ojo, en este caso, 0, ¿no? Nos reproducen 0. Veamos aquí. Observación. Un conjunto X formado por dichos elementos es LD, o sea, linealmente dependiente, ojo, es LD si solo si son paralelos. Ese es un detalle muy importante, ¿ya? Una forma de identificarlo, ¿ya? Decimos que es LD linealmente dependientes si dichos vectores son paralelos. Esto es, sabemos ya por los temas anteriores, dichos vectores son paralelos si guardan una proporción, ¿no? Se divide A partido en C es igual a B partido en D y es una constante, ¿no? Caso contrario, ojo, caso contrario, decimos que es LI, o sea, linealmente independiente, ¿ya? Linealmente independiente. Tal como decimos ahí, ¿no? Ojo, linealmente independiente. Dicho de otra manera, U sub 1, U sub 2 hasta U sub n son linealmente independientes LI. Ojo, LI es LI. Sí, sí, tal como indica ahí. Sí, alfa sub 1 por U sub 1 más alfa sub 2 por U sub 2 puntos suspensivos. Alfa sub n por U sub n es igual al vector nulo, ¿no? Esto implica que todos los escalares, ojo, todos los escalares, alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa, son ceros. Todos. Si todos son ceros, entonces, dicho de otra manera, es LI. Veamos un ejemplo. Verifique que el vector X es linealmente dependiente.
Entonces, lo primero que hacemos, estudiantes, planteamos, ¿no? Lo primero que es planteamos. Escalares, alfa sub 1 por el vector 2 menos 4 más escalar alfa sub 2 por vector menos 1, 2 tiene que ser igual al vector nulo. Entonces, desarrollo y construyo mis ecuaciones, ¿no? Concluyo la primera componente, 2 alfa sub 1 menos alfa sub 2 es igual a 0. Primera componente. Ahora, la segunda componente, menos 4 alfa sub 1 más 2 alfa sub 2 igual a 0. Y resolviendo ese sistema, concluyo que el alfa sub 2 es igual a 2 veces el alfa sub 1. Ojo, alfa sub 2 es igual a 2 veces alfa sub 1. Entonces, claramente me doy cuenta que, ojo, se tiene escalares no nulos. O sea, no salió todo 0. No son nulos. Entonces, concluyo, por tanto, X es linealmente dependiente. No todos salieron 0, ¿no? No todos han salido 0. Entonces, otra forma que usted lo puede verificar, estudiante, es del siguiente modo, ¿no? De la observación anterior, observe, estudiante, de la observación anterior, simplemente ese vector lo podemos verificar que son paralelos, ¿no? Ojo, y ahí lo tiene, ¿ve? Primera componente, ¿sí? 2 partido en menos 1, segunda componente, menos 4 partido en 2, y me guardo una proporción, menos 2. Ah, son paralelos, ¿no? Entonces es otra forma de descubrirlo que es linealmente dependientes. Conjunto generador de un espacio vectorial. Definición. Sea X, U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, un conjunto de vectores del espacio vectorial V, sea U un elemento de V, diremos que X es generador del espacio vectorial V si para cualquier U es una combinación lineal de los vectores, de los elementos de X. Es decir, usted tiene el vector X, es generador de V si existen escalares. Ojo, si existen esos escalares. Alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n, tal que para todo U que pertenece a V, U es igual a una combinación lineal, ¿no? Alfa sub 1 por U sub 1 más alfa sub 2, U sub 2, puntos suspensivos, alfa sub n más alfa sub U. Vamos a ver aquí un ejemplo. Verifique si el conjunto es un conjunto generador de R2. Entonces, primero, fijamos un elemento genérico, sea XY, que pertenece a R2. Lo tenemos que expresar como una combinación lineal. Lógico, primer paso. Ahí está, ¿no? Entonces, escalares. Existencia de los escalares. Alfa sub 1 y alfa sub 2, ¿no? Planteamos como una combinación lineal. Concluimos, primeras componentes, X es alfa sub 1 más 2 veces alfa sub 2, ¿no? Segunda componente, Y 2 veces alfa sub 1 más alfa sub 2. Resolvemos el sistema y efectivamente, ¿no? Concluimos la existencia del escalar alfa sub 1, que es menos x más 2y partido en 3, y el escalar alfa sub 2, 2x menos y partido en 3. Luego reemplazamos y ahí lo tenemos. Si es posible escribirlo como una combinación lineal. Entonces es un conjunto generador de R. Base de un espacio vectorial. Sea B el conjunto, un conjunto de vectores del espacio vectorial V, decimos que X es una base
ojo, decimos que X es una base si B es LI. Ojo, B es LI, o sea, linealmente independiente. Y B es un conjunto generador de V. O sea, si satisface esas dos condiciones, decimos que es una base de un espacio vectorial. Tiene que satisfacer. Primero, tiene que ser LI. Luego, es un conjunto generador de V. Veamos. Determinar si el conjunto D formado por la terna 000 y 213 es una base de R3. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es, como dice la primera condición, si es LI. ¿No? Resolución. Probaremos primero que el conjunto es LI, lógico, ¿no? Porque dice señor, primero debe ser LI. Si ya falla, entonces decimos ya no procedimos, no, no es, decimos, ¿no? Entonces, vamos, probaremos primero que el conjunto es LI. El conjunto de formado por la terna o los vectores 0, 0, 2, 1, 3 tiene, nos damos cuenta que tiene al vector nulo, lógico, que es el 0, 0, 0. Entonces sabemos por teoría que es linealmente dependiente. Por lo tanto, el conjunto D no es LI. Y si no es LI, tal como decimos ahí la primera condición, simplemente decimos en consecuencia D no es una base para R3. Finalmente, tiene una aplicación con la tecnología para poder trabajar este tema, mi estudiante, el cual se desarrolla en el aula. Trabajo en equipo, ¿no? Es importante que usted, estudiante, de acuerdo al desarrollo de su aprendizaje, es bueno trabajar en equipo. La metacognición, para algunos, probablemente no tienen ninguna dificultad en el tema y otros no somos iguales, ¿no? Algunos tendrán unas pequeñas dificultades. Entonces uno mismo ahí puede reflexionar de qué manera puedo vencer esas dificultades. Referencias bibliográficas. Y por último, gracias a mi estudiante por su atención.